Bueno, muy bienvenidos y gracias por estar ahí, gracias por venir aquí a casa, gracias por estar conectados en el Zoom, a los que estáis un poquito más lejos. Vamos a comenzar con nuestro estudio de Parashat Terumá, que es la que vamos a leer esta semana, Bezrat Hashem. Y voy a empezar trayendo un apunte para esta parashá de la Haftará. Normalmente, la parashá de Terumá, ahí te descoloqué totalmente. Tú venías con la parashá, hoy toca la Haftará. Pero vamos a hablar también de la parasha, no os preocupéis. Normalmente, estas parashiot que estamos transitando ahora suelen coincidir cuando hay un solo mes de Adar, bien, con las 4 lecturas especiales que se hacen en el mes de Adar. Shekalim, Zahor, Pará, Ajodesh, bien. Y normalmente Terumá suele quedar fuera porque o cae justo después de los Chodesh Adar y antes de Purim, o bien, y entonces siempre se suele leer la Haftará junto con la Parashá. No es una que cambia la Haftará porque es un Shabbat especial. Y ahí la Haftará está elegida, muy bien elegida. Normalmente la Haftará siempre tiene un punto de conexión con la Parashá. Bien. Entonces, esta Haftará de qué nos está hablando? Nos está hablando de la construcción, perdón, ¿de qué nos habla la Parashá? De la construcción del Mishkan, del tabernáculo, bien, del desierto, aquello que nos va a acompañar durante 40 años y una parte de la estancia del pueblo de Israel al principio en Israel. Pero la Haftará nos habla de la construcción del primer Betamigdash por Shlomo, bien, y, eh, y si miramos las palabras de Rambam comienza justamente las leyes de la construcción del Bet HaMikdash diciendo, Mitzvah Taseh es una mitzvah construir una casa para Hashem, ¿sí? Un lugar donde se puedan ofrecer las ofrendas, donde se vayan a festejar las 3 regalim, los Shaloshet regalim. Bienvenido. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque dice la Torah, Ve'azul Mikdash, me haréis un santuario. Es decir, y dice, sigue Rambam y dice, y ya se explica todas estas cosas sobre este santuario con el Mishkan, con el tabernáculo que hizo Moshe Rabenu, y dice Rambam, muy importante, Vehaya Lefi Sha'a. Es decir, que fue algo temporal. Es decir, el tabernáculo del desierto de Moshe, desde el primer momento se sabía que iba a ser algo temporal. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo? Llegar a Israel, llegar a Jerusalén y construir el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la construcción del Bet HaMikdash en Jerusalén, y por causa de ello prohibieron cualquier otro lugar donde se ofreciese cualquier ofrenda. Es decir, en el momento en el que se construyó el Bet HaMikdash, estuvo prohibido hacer sacrificios fuera de ese lugar. Bien, durante un periodo de tiempo existían lo que se llamaban las Bamot, los altares externos particulares, bien, y una vez que se construyó el Betamikdash, quedó totalmente prohibido hacer bamot y ofrendas externas. Donde en el Hara Moriah, en el monte Moriah, sigue diciendo Rambam, sobre ahí donde está dicho, le dijo Hashem a David, Zehu Bet Hashem, a Elohim, esta es la casa de Dios, Zeh Mizbeach, este es el altar, Leolá, Le Israel, Veomer Zot, Menuhati Adead. Este va a ser mi lugar de reposo eternamente. Bien, muy bien. Entonces vemos que Rambam ya nos dice algo muy importante. Este Mishkan que se construyó en el desierto es algo temporal, porque el objetivo es construir el Bet HaMikdash en Jerusalén. Bien, hasta que se construyó este Bet HaMikdash de Shlomo, pasaron 480 años desde que Dios le ordenó a Moshe, Veikuli Teruma, tomaréis la ofrenda. Cierto, 480 años hasta el del templo. Desde nuestra parashá hasta que se construyó el Bet HaMikdash por Shlomo, 480 años. Bien, se puede hacer la cuenta, ¿sí? ¿Cuál es? 40 años en el desierto, que estuvimos con el Mishkan, con el tabernáculo. Cuando entramos en la tierra de Israel, se fijó el tabernáculo en Gilgal, y ahí estuvo
otros 14 años más. De ahí, Gilgal es justo donde cruzaron el Jordán, frente a donde cruzaron el Jordán, un poquito más al norte de Jericó. Bien. De ahí, eh, ¿qué pasó? Se exilió o tuvo que irse del Gilgal y se estableció en Shiloh, bien, conocido por la historia de Haná, por ejemplo, ¿sí? Donde estaba Elí, a Cohen, Shemuel, a Naví, bien. Pero este Mishkan de Shiloh ya es un poco diferente. ¿Por qué? Porque este ya está hecho con un edificio de piedras. Es verdad, no tiene techo, todavía son telas, pero ya es un edificio que ya no es móvil. Bien. De Shiloh, Shiloh no. Llama ya Shalosh Meot Beshishim Vetesha, 369 años. Ahí, Sí, sin techo. con las telas, como el Mishkan del desierto. ¿Sí? Eh, y ahí ya era muy bien. Y de ahí se tuvo que mover el Mishkan a Nov y a Givón por otros 57 años, total 480 años. Y entonces viene el versículo en el libro de Melahim que trae el Haftarah de esta semana y dice, y fue después de 80 años y 480 años, ¿verdad? Desde que salieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. En el cuarto año Vashana Revi'it Bejodesh Ziv, en el mes de Ziv, que es el segundo mes desde que fue nombrado rey Shlomo sobre Israel. Vayiben Habayit la Hashem, construyó la casa para Hashem. ¿Sí? Este versículo viene para explicarnos, viene, perdón, después de toda la explicación de cómo era ese santuario. ¿Sí? Que era un santuario, cómo se hizo para construir el santuario. El rey Shlomo puso un impuesto y creó grupos de trabajo que iban al Líbano y 6 meses trabajaban, 6 meses descansaban, se iban turnando. Todo lo que Shlomo hizo para conseguir, toda la organización de Shlomo, ¿cómo se llama esto? La logística de la construcción del Bet HaMikdash, termina diciendo, en ese momento se construyó, fue inaugurada el Bet HaMikdash. Y nos viene a explicar también la Haftarah y dice, ¿y cómo era este Bet HaMikdash? Tenía 60 amot de largo y 20 amot de ancho y 30 amot de alto, es decir, una más son medio metro aproximadamente. Codos, muy bien. Es decir, 30 metros de largo y 10 metros de ancho y 15 metros de alto. Bien. Y la Bait y el Bet HaMikdash tenía por encima de las murallas, sobresalía otros 10 amot, etcétera. Nos va dando todas las medidas y que estaba hecha. ¿Para qué necesitas? Muy bien, ¿para qué? Vamos a ver. Dice, estaba hecho de piedra. Estaba hecho de piedra, ¿sí? Ya no son madera, ya no son, ¿sí? Está hecho de piedra. Y, y no hubo utensilios de hierro que se escucharon mientras estaba construyendo el Bet HaMikdash, es decir, no se talló la piedra. ¿Sí? ¿Cómo se tallaba la piedra del Bet HaMikdash? No. No, era como roturía, ¿no? Dicen que Shlomo ¿No? conocía un gusano que se llamaba el Shamir, que pasaba por la piedra y se iba comiendo la piedra y después, pum, 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 con cuñas, la sacaban las piedras. ¿Bien? No, No, no fue humano. sí, o sea, el corte primero, el corte primero. El gusano lo que hacía era hacer la primera hendidura y después con cuñas y de madera. Ah, vale. No cincel es metal. Como Y una con mazos, como una termita, pero como una termita de piedra. piedra. Muy bien, De madera, ¿no? muy bien. Sí. Y entonces, y termina diciendo, todo esto diciendo, y entonces le dijo Hashem a Shlomo, le dijo, esta casa que tú estás construyendo, si caminas en mis leyes y mis juicios, y haces y cuidas todas las mitzvot, y vas a ir en ellas, entonces yo voy a cumplir mi palabra contigo, que le dije a David tu padre. Y termina la Haftarah diciendo, Veshahanti betoch bene Israel, velo ezo betam Israel, yo residiré en mi pueblo Israel y no abandonaré mi pueblo. Lo mismo que dice nuestra parashá, Veazul y Mikdash, me haré un santuario, Veshahanti, y residiré en ellos. ¿Bien? Entonces, igual, ¿sí? O sea, una haftará más fácil de vincular con la parashá no vamos a encontrar. ¿Sí? Las mismas palabras, Veshahanti. Muy bien. Ahora, está muy bien todo esto, pero hay un problema.
Si no, no habría shiur, claro. Sí. La misma de Beazuli Mikdash, Beshachanti Betoham, me haréis un santuario. ¿Cómo dijimos que dijo Rabam que era? Era de hacer un santuario en Jerusalén. Bien, es más, es justamente lo que hizo Shlomo, ¿verdad? Ahora, esta misma es la única misma que tiene una cosa rara que no tienen las demás, que es que antes de cumplir con la misma, hemos tenido como una especie de borrador, como un intento. ¿Por qué? Porque construimos el tabernáculo del desierto, ¿sí? La misma, ¿cuál era? Construir el Betamikdash en Jerusalén. Y antes que construimos el tabernáculo en el desierto. Como si fuese un borrador, ¿no? Un piloto. No será un piloto, muy bien. Pero para ninguna otra misma ocurre así. Es decir, Dios te dice, cuida Shabbat. ¿Sí? El tabernáculo se construyó con las mismas midot. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Como ¿Te das cuenta que perfeccionamientos. tengo alumnos muy avanzados? perfeccionamientos. Voy a poner aquí el chat por si también los alumnos de... No solamente eso, nos dijo, cuida Shabbat, pero ese Shabbat que nos dijo, esas mismas prohibiciones que Dios le dio a Moshe, son las mismas prohibiciones que tenemos ahora. 39, Abot Melachá. Ok, es verdad que hoy en día se nos plantea situaciones de decir si la electricidad, si tal, no sé qué, no es, no es una nueva prohibición, sino es dónde se encaja esta acción dentro de las prohibiciones que ya existen. ¿Bien? Muy bien. Frente a esto, el Mikdash que dijimos que hay que construirlo en Jerusalén, se construye en el desierto con otras medidas, totalmente diferentes, otras proporciones, otros materiales. Bien, no se parece al Mishkan, el Bet HaMikdash. El Mishkan estaba en el desierto y no responde a los criterios de la misma que le dio a Shema Moshe para que construyan en Jerusalén. Primer problema. Segundo problema. Hay otro problema también importante. El tabernáculo, ¿sí? Se monta, se desmonta, va de un lado para otro, viaja, bien. Sin embargo, el Beta Mikdash está hecho para ser fijo, bien. Tenemos otro problema, bien. Eh, es decir, el objetivo de residir en vosotros, ¿sí? Que es a lo que se aspira, ¿no? ¿Dónde existe? Cuando nosotros, cuando dice Hashem le dice a Rey Shlomo, si vais con mi mitzvot y cumplís, entonces yo voy a residir, ¿sí? Ahí no hay perushim, explicaciones de por qué dice y residiré en ellos. Normalmente, el primer comentario de Rashi de la Parashá dice, me haréis un santuario y residiré, ¿dónde debería decir? En él. En él. ¿Cómo dice? En ellos. ¿Sí? Aquí no dice residiré. Aquí directamente dice y residiré en medio del pueblo de Israel. No hay, no hay comentarios raros de, ¿sí? Aquí está todo claro. Bien, muy bien. Por ejemplo, la misma de asentarse en la tierra de Israel, por ejemplo, ¿sí? No requiere antes un, un borrador, un intento. Dice, vamos a probar en Uganda. ¿Sí? No hay plan Uganda. Bien. La misma del tzitzit no es vamos a probar a hacer los hilos en lugar de con 8, vamos a hacerlo con 4 a ver cómo nos sale. Bien. Solamente la misma del santuario, entonces es la única que aspiramos a llegar a Jerusalén para construirlo, pero antes de ello nos dice, ¿sabes qué? Construye en el desierto un intento. ¿Sí? Y además es totalmente diferente a cómo va a ser el santuario. Incluso el Mishkan que estaba en Gilgal, el santuario que estaba en Gilgal, ¿sí? Todavía podemos moverlo de un lugar a otro. El de Gilgal todavía era el mismo que estuvo en el desierto, ¿sí? Y la ley de que está prohibido sacar fuera del santuario para hacer ofrendas y todo eso, solamente cuando entra en vigor, cuando se construye el templo. Bien, muy bien. Nosotros vemos entonces que el ideal de residiré en vosotros
se cumple solamente en el santuario de Jerusalén, en el templo, como nosotros rezamos todos los días. Boné Jerusalén. Baruch atah Hashem, Boné Jerusalén. Reconstruye Jerusalén, es nuestro deseo. Entonces, si preguntamos, Ulay, a lo mejor el pueblo de Israel en el desierto, no sabían que, iba a haber un santuario en Jerusalén. Dice, nosotros construimos el tabernáculo porque esto es lo que va a quedar para siempre. ¿Sí? Entonces, si quieres preguntar así, tenemos un problema. Porque cuando el pueblo de Israel cantó el cántico del mar, ¿sí? Dice, te viemos, betitaemos, bejar najalateja, majón le shivteja, pa'alta Hashem, mikedash Hashem con deja. Es decir, vamos a venir, nos vas a traer al monte de tu heredad y majón le shivteja, un lugar para que te puedas asentar, ¿sí? Mikedash, un santuario prepararon tus manos. Están hablando de que del Bet HaMikdash, donde en ese lugar que el Har Najalateja, el monte de tu heredad, ¿sí? Rashi dice que ahí está en referencia al tercer Bet HaMikdash. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo termina el cántico de Moshe? Hashem imloch leolam vaed, es decir, que va a ser algo que es eterno. ¿Sí? Ya no es... ¿Bien? Seguro. Cuando cantaron el Ad Yashir Moshe, seguro. Seguro. Muy bien. Entonces, no podemos decir que hicieron ese santuario pensando que iba a ser, porque ellos sabían que iba a haber un santuario en Jerusalén, y etcétera. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿sí? Otra pregunta más, es después de que le ordenó a Shema Moshe, Veikulit Terumá, tomaréis para mí donaciones, oro, plata, bronce, etcétera. Bien. De repente vemos en el pueblo de Israel un despertar, ¿sí? Que empiezan a traer, a traer, ¿sí? Y en casi nada de tiempo consiguen todo y Moshe tiene que decir, ya está suficiente, no traigan más cosas. Bien, pero si ellos saben que es algo temporal, ¿quién invierte tanto en algo que va a ser temporal? ¿Sí? Esas cosas no se pueden transportar con. Sí, vale, pero no va a ser el templo definitivo. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque ese templo asemeja el templo que nosotros tenemos que construir dentro de nosotros. Seguro. Muy bien. Es una forma de entender la parasha. Cuando nos habla de hacer un santuario para que resida en nosotros, se refiere a nosotros. Perfecto. Por eso las varas móviles, porque en teoría tenemos que llevar el santuario. Pero hemos dicho que la misma es construir el templo en Jerusalén, que no es móvil. Claro, pero cuando no estamos en Jerusalén. Perfecto. La cuestión es... Para los utensilios. No, pero atzeshitim, madera de acacia, todo, las pieles, todo era para construir, no solamente para los utensilios. ¿Bien? Muy bien, vamos a llegar vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Bien, la cuestión es así. Cuando tú vas a invertir en algo que sabes cuánto va a durar, ¿cuál era su expectativa? O sea, no había todavía 40 años del desierto. ¿Cuánto tiempo iban a tardar en llegar a Israel? ¿15 días? ¿Un mes? ¿Sí? 6 semanas. Venga, va, máximo. 2 meses. ¿Sí? Y ahí vas, coges y empiezas a dar oro, plata, ¿sí? Dice, y cuando llegues a Israel, ¿qué va a pasar? Lo vamos a doblar, lo vamos a guardar en un cajón y ahí va a quedar todo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sorprende? Que despertar ahí en el pueblo, ¿sí? Por parte del pueblo de Israel, para algo así. ¿Mm? Ok, mejor eso que nada. Lo que sorprende es el celo de... No, nada. No, lo que sorprende es el celo. La itorerut es el despertar. Como que hay un deseo de hacerlo y de hacerlo rápido y de hacerlo bien. Muy bien, muy bien. Otra pregunta, y ahí vamos al Nacer Nishma. ¿Sí? La parashá comienza y dice, tomaréis para mí una ofrenda, oro, plata, bronce, tejeles, celeste, púrpura, tal, no sé qué, todos los materiales, ¿Para qué? No me has dicho para qué.
Ese es el Nase Nishma del tabernáculo. Solamente en el 8º versículo de la parashá dice, y me haréis un santuario para que yo resida en él. ¿Sí? Pero para empezar no dice, ¿sabes qué? Traedme oro, plata. Si viene alguien y te dice, ¿sabes qué? Tráeme. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Espera, ¿para qué quieres todo esto? ¿Sí? El pueblo de Israel coge y lo trae todo. Bien. Otra pregunta. ¿Sí? Eh, sobre el Mishkan. Sobre el Mishkan está escrito en el Tratado de Sotá que el Mishkan fue Nignaz. Nignaz es como la Genizá, ¿sí? Que se entierra. Nignaz en realidad quiere decir almacenado. ¿Sí? Fue almacenado. Dice que está debajo del Arabait, escondido. ¿Bien? Leatit lavó para los días futuros. ¿Bien? Sin embargo, el primer Betamigdash, que dijimos que era el objetivo de la misma, construir el templo, ¿verdad? El primer Betamigdash fue destruido. El segundo Betamigdash fue destruido. Y me está diciendo que el Mishkan es algo que fue hecho para la eternidad. ¿Sí? Entiendo. Este borrador que hemos dicho, ¿qué borrador se hace para que dure para siempre? Y se guarda y se almacena para que, ¿sí? Para sacarlo cuando sea el momento. Seguro que no es nuestra visión histórica, nuestro objetivo histórico. Es decir, seguro que nosotros no esperamos y deseamos quedarnos en el desierto, ¿sí? Donde funcionaba el tabernáculo y vivir en el exilio del desierto toda nuestra vida, ¿verdad? Pero algo hay con el que justamente los dos templos fueron destruidos, pero el tabernáculo fue guardado. Bien, nos dice LPQD Mishkan, vamos a leer dentro de unas semanas la parashá de PQD, dice estas son las cuentas del Mishkan. Mishkan es el tabernáculo, Mishkan Edut, el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué repite 2 veces Mishkan, Mishkan? Dice Rashi, o dicen nuestros sabios, Mishkan viene de la palabra Mashkon. ¿Qué es un Mashkon? Un mashkon es una garantía, como la mashkanta, la hipoteca, como algo que dejas, voy a hacer ¿cómo dices cuando ingresas dinero en el banco? Una, sí, afkada, no era esa la palabra que buscaba. Mashkon es algo que tú dejas como una garantía, un aval, un aval, muy bien. Es decir, algo que está ahí almacenado, que va a volver a nosotros. Mishkan, Mishkan. Bien, toda la explicación de cómo es el tercer templo aparece en el profeta Yehezkel. Las medidas, todo igual. Igual. Yehezkel. Yehezkel es Ezequiel. ¿Son las mismas? No, más grande todavía. Bien. Última pregunta y después ya empezamos a responder. ¿Os parece? La última pregunta tiene que ver, que no se me vaya el tiempo, muy bien. La última pregunta tiene que ver, imposición, gracias. La última pregunta tiene que ver con, no con nuestra parashá en sí, sino hemos dicho que nuestra parashá comienza un ciclo de 5 parashiot, las 5 últimas del libro de Shemot, que tienen que ver con la construcción del tabernáculo. Bien, 5, ¿eh? Para algo que es temporal. ¿Sí? ¿Cuánta tinta? Bien, para algo que es temporal. Y el libro de Shemot termina, Ramban, Nachmanides nos explica, sobre el final del libro de Shemot. El libro de Shemot se llama el libro del exilio y la redención. Agalut de Geula. Vale, esto es lo que he encontrado en internet sobre el exilio de la redención andaluz Drácula. Échale un vistazo. ¿Ha dicho Drácula? No sé cómo sacar a... Gracias, Siri, muy bien. Se va a poner ahí, Siri. La cuestión es así. La cuestión es así. Ramban nos dice que se supondría que todo el libro de Shemot tendría que hablar del exilio y de la redención. Ok, el exilio yo lo entiendo. ¿Qué es? Egipto. ¿Vale? Parece bien, ¿no? Pero, ¿cuál es la parte de la redención? La salida de Egipto. Entonces, pues, deberíamos haber acabado el libro de Shemot, cruce el mar y ya está. Matan Torah. Ok, Matan Torah es, wow, hemos llegado a Matan Torah. Ahora somos libres. Pero, ¿por qué sigue entonces?
¿Sí? Dice, Vayacom et Hatzer, termina el libro de Shemot, dice, y Moshe erigió el patio del tabernáculo, alrededor del tabernáculo, y el altar, y puso las cortinas de la puerta, y terminó Moshe et Amelaja, Vaijal Moshe et Amelaja. Concluyó, ¿sí? Como Vaijal Elohim Vayom Ashvim Melachto Asher Asa. Bien. Y cubrió la nube la tienda del plazo y la gloria de Hashem llenó todo el tabernáculo y no podía Moshe entrar a la tienda porque estaba reposando sobre ella la gloria de Hashem que estaba rellenando todo el tabernáculo. A priori, hasta ahí yo puedo entender. ¿Sabes qué? Está muy bien. Nos está diciendo el Rambam y de la Torah que nos dice que cuando se consigue la verdadera Geulah, redención, cuando la presencia divina reposa en el tabernáculo, y como dijo muy bien Keren, si nosotros mismos somos nuestro tabernáculo, cuando hacemos que repose en nosotros la presencia divina, somos libres. Ok, súper, qué buen final, ¿sí? Pero el problema es que no termina ahí. Sigue la Torah y dice, Ubealote Anan a Mishkan, y cuando se levantaba la nube de sobre el tabernáculo, viajaban los hijos de Israel en todos sus caminos, y si no se levantaba la nube, no viajaban hasta el día en el que se levantaron. ¿Por qué? Porque la nube de Hashem estaba sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo, de día como fuego, y por la noche también estaba a los ojos de todo el pueblo de Israel en todos sus viajes. Espera. Con nube sí y sin nube no. Cuando la nube se levantaba, viajaban, y cuando la nube se posaba, acampaban. ¿Bien? La verdad es que sí. La cuestión es así. La cuestión es así. Hasta que la presencia divina reposó en el tabernáculo, entiendo, me vale. ¿De qué me viene a hablar ahora de los viajes? Los viajes que es Sefer Bemidbar, ¿no? El Maseh Bene Israel, estos son los viajes del pueblo de Israel, ¿sí? Y Rashi explica y dice, Masehem no solamente es cuando viajan, sino que es cuando acampan y cuando desacampan, ¿sí? Las dos situaciones, cuando acampan y cuando desacampan, ¿bien? Amasaot de Tiur Shelagalut, es decir, el hecho de viajar en el desierto es lo que nos recuerda el exilio. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que viajar 40 años en el desierto? Nos recuerda nuestras transgresiones por la transgresión de los espías. Ahora vais a estar 40 años hasta que muera toda la generación esta y... ¿Sí? Es decir, que siempre le estaban recordando, ¿sí? Por lo que hicisteis, ahora os toca viajar. Por lo que hicisteis, ahora acampar, ¿sí? Es decir, nos recuerda el exilio. Pero no solamente nos recuerda el exilio nuestro, sino que el concepto de que se levanta la nube, ¿sí? Nos recuerda que el exilio de quién? La Shejinah, por así decirlo. ¿Sí? La presencia divina, pum, se exilia de ese lugar que hemos construido para él aquí, entre nosotros. ¿Bien? Muy bien. Vamos a empezar a responder. ¿Sí? Dice así. Vamos a empezar con algo que es fundamental para poder entender todo lo que viene después. Eh, Dijimos que no hay otra mitzvah que tenga un borrador como esta. Yo creo que en realidad lo que hay que hacer es borrar la palabra borrador y cambiar la terminología, explicarla de otra manera. Hay una idea muy profunda que está escondida en esto, que el Sefer del Galut y de la Geulah, del exilio y de la redención, termina con la explicación de los viajes, con el concepto de viajar, del exilio. Bien, hay dos estados en los cuales estaba el pueblo de Israel en el desierto, o acampado o viajando. Acampado, ¿qué quiere decir? Cuando acampaban, construían, se montaba el tabernáculo, reposaba la presencia divina, y ahí nos dice claramente que estaba a los ojos de todo Israel. Todo el mundo podía ver la nube y entender la presencia divina. ¿Cómo se llama esto en otras palabras? ¿Sí? Revelar la presencia divina en el mundo. ¿Bien? Muy bien. Ese es un estado. ¿Bien? Wow, diríamos, es el estado ideal, ¿no? Puedes claramente ver
con tus propios ojos que la presencia divina está ahí. ¿Cuál es el segundo estado? El segundo estado es cuando se levantaba la nube y estaban viajando y ahí no había nube posada, no había sentimiento de la presencia divina. Bien, en realidad, eh, esto nos hace, como dijimos, recordar que el pueblo de Israel se encontraba en el exilio, ¿sí? Entonces dice, pero sin embargo, ¿cuál es el objetivo del Mishkan y del Mikdash, del tabernáculo y del santuario? ¿Cuál es el objetivo? Hacer que la presencia divina repose, ¿verdad? Dice, Beshahamti betoham, residiré en ellos. Quiere decir, es decir, darle la vuelta al mundo físico, este mundo físico, y convertirlo en una residencia, por así decir, para la presencia divina. Voltear el mundo de abajo y convertirlo en un lugar donde pueda reposar el Creador. Eso es el objetivo de la creación. Dijimos, Vaijal Elohim Bayom Hashevi, ¿sí? El mundo lo concluyó Hashem, Vaijal Moshe, terminó Moshe, el mismo concepto. Bien, la persona, Yale al Kol Haolam Liyot Mishkan Laboré, se va a convertir en todo lugar la residencia del Creador. ¿Sí? Por eso, cuando dice los viajes, se refiere tanto al acampar como al desacampar. ¿Por qué? Porque no solamente tienes que sentir la presencia divina cuando está a los ojos, sino también cuando no está, también ahí tienes que sentir la presencia divina. Y ese es el objetivo del pueblo de Israel. Y por eso dice, residiré en vosotros. Claro. Porque nosotros lo llevamos, esté arriba de la Ahí tierra, donde abajo. nosotros vayamos, ahí va a ir con nosotros. ¿Sí? Es decir, que este deambular que tenemos, ¿sí? Que nos parece que no es algo bueno, en el sentido profundo es, eh, es la acción de la Geulá, de traer la redención. Que la Shejinah se revela justamente Behol Masehen, en todas sus travesías. ¿Sí? Cuando la nube se levanta y que la revelación de Hashem, por así decirlo, no es visible, que Shagiluya Eloquí lo mofía, cuando no aparece esa revelación de Dios, entonces eh, eh, entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacerlo visible, hacerlo presente. ¿Sí? ¿A qué grado llega lo que nosotros hemos construido con oro, con plata, con bronce? ¿Sí? Leaine kol Israel bechol masehem. Es decir, a que sea visible la presencia divina en todos sus trayectos. Bien, quiere decir, justamente por medio del segundo estado en el cual la presencia divina no está residiendo, que nos viene a presentar lo que es el exilio, Beshaolam Nimsa, Bematzabo, he puesto de azul y ahora no lo entiendo. Es decir, la bajada, es decir, cuando sentimos que hemos bajado y que estamos en lo profundo, Asbené Israel, todos los hijos de Israel consiguen fortalecerse sobre esto y traer la luz divina al mundo, que también en estas situaciones es la residencia aquí abajo de la presencia divina. Y justamente esto es Egipto. En Egipto nos dicen nuestros sabios que caímos a los 49 grados de impureza. Bajo, abajo, abajo. Un grado más acabó el pueblo de Israel. ¿Sí? Bien. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Incluso en lo más bajo de lo más bajo, ser capaces de mostrar y de revelar que también ahí donde pensamos que no está, también ahí está la presencia divina. Bien. Y eso también tiene que ver conmigo. En mi Egipto. Yo en mi propio Egipto también tengo que saber encontrar y decir también aquí está la presencia divina. Bien, mis dificultades, en mis situaciones. Por lo tanto, el sumum, el, el cenit del libro de Shemot es Betiur Istalkut Shejinah Me'al Mishkan.
Es decir, cuando se completa el libro de Shemot, cuando la presencia divina se levanta del Mishkan. ¿Por qué? Porque no solamente hemos sido capaces de demostrar dónde está cuando es visible, sino también cuando no es visible. Y si no entendemos, si no entendemos este exilio también en nosotros, ¿sí? Propia, el Kolejal meditando de cada uno de nosotros, y no atrapamos este concepto, que justamente cuando yo caigo, yo bajo, entonces ahí es donde yo tengo que encontrar la fuerza para hacer residir a la presencia divina en lo bajo. Es decir, que el objetivo de hacer residir a la presencia divina no es por la presencia divina en sí. Hashem no necesita que le construyamos un mishkan, ni que le hagamos una casita, ni que le pongamos oro y plata, ¿sí? Sino que es para que nosotros encontremos la fuerza incluso cuando se parece que se va la presencia divina, que encontremos la fuerza de hacerla residir junto a nosotros. El objetivo de la creación, dice Bereshit, bara Elohim, ¿sí? Bishvil Torah, shenikra Reshit. Es decir, Bereshit quiere decir con el objetivo de, o para algo, para un Reshit. ¿Qué es Reshit? Reshit es la Torah y Reshit es el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros revelamos ese Reshit, ¿sí? Hacia un lado, ¿sí? Hacia la Torah y hacia Dios. Muy bien. Leene kol Israel bejol nasem. Bien. Muy bien. Es verdad. No hay otra misma como esta de levantar el Mishkan. Es la única en la cual antes de llevarla a la práctica hacemos un borrador que era el tabernáculo. Pero de paso se ha dicho que el objetivo o la visión que tenemos eh, no está claramente dicha en la Torá. En la Torá en ningún lado nos dice construye un Bet HaMikdash en Jerusalén. No lo dice la Torá. Dice en aquel lugar que yo voy a elegir, ¿sí? Ki melamakom, asher yibhar Hashem Elokeja. Bien. Eh, en el cántico del mar mencionamos, está escrito Mikedash Hashem con Enul Yadeja. Es decir, el santuario de Hashem prepararon tus manos. ¿Qué se entiende de aquí? Es decir, con Enú y Adeja son tus manos las que prepararon ese santuario. ¿Qué se entiende? Que viene de arriba. Tus manos son las que nos traen el santuario. Por eso decimos que el tercer Betamigdash va a venir del cielo. Bien, lo dijimos el otro día aquí era, ¿no? No me acuerdo. Y entonces, porque lo trajeron tus manos, Hashem Imloch Leolam Vaed. Ese santuario va a ser eterno. ¿Sí? Los otros santuarios fueron construidos por los hombres. Bien, el primer Betamigdash, el segundo Betamigdash. El tercer Betamigdash que va a venir hecho por Hashem, no se puede destruir, va a ser eterno. Bien, muy bien, pero sin embargo, tenemos un problema. Si miramos esto así, pues como que nos desanima un poco, ¿no? O sea, tú coges, te esfuerzas y construyes el santuario y haces para tratar de hacer que Hashem resida tal, 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 tal. Y viene Hashem al final y dice, bueno, ¿sabes qué? Apártate, déjame, que ahora voy a construir yo y esto ya no se va a mover, ¿no? Como la persona que intenta construir un negocio. Quiere hacerse rico el hombre, ¿sí? ¿Qué hace? Primero abre una pizzería, no le va bien. Luego abre una de hamburguesa, no le va bien. Luego abre shawarma, ¿sí? Y un día se va a dormir, se levanta la mañana siguiente, recibe una carta y dice, tu tío ha muerto. Tu tío era el barón de Rothschild, has heredado todo su dinero. Dice, wow, qué bien, pero, o sea, como que todo lo que yo he estado haciendo, no sé, yo me he hecho rico, pero no me he hecho rico por... Pero no es que le iba bien. ¿Qué? No es que cuando me construí no iba bien. ¿Por qué se destruyó? Se destruyó por nosotros, porque, Claro. ¿sí? No por el arquitecto. O sea, el arquitecto no tenía culpa, pero es como que tú te esfuerzas en hacer algo que sea viable y no es suficiente. Y al final viene Hashem y te dice, ¿sabes qué? Aparta, que me voy a encargar yo. Y seguro que va a ser física. Sí, sí.
¿sí? Dicen que bajará del cielo. Sí, sí, la cúpula tiene sus días contados. O sea, ¡pum! Y ahora hay cúpula y ahora hay Betamigdash. ¿Bien? Esto está en internet después. No pasa nada. Que se vayan preparando, ¿no? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? La cuestión, la cuestión es así. Nos dicen nuestros sabios, siempre hemos escuchado, ¿no? Que nosotros tenemos que generar un despertar desde aquí abajo para que Hashem nos mande la Geulá, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Sabes qué? Si de todas formas Hashem nos va a mandar el templo de arriba, ¿qué hitorerut desde abajo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Es decir, aquí ni torerut de debajo, ni nada. ¿Bien? Al fin de cuentas, viene de arriba. ¿Bien? Entonces, ¿la respuesta cuál es? La respuesta es que, y ahora vamos a entender lo que dijo Sandra, el problema del primer Betamigdash y del segundo Betamigdash es que no hubo suficiente Itorerut desde abajo. No hubo suficiente despertar. ¿Por qué? El primer Betamigdash lo construyó Shlomo. ¿Qué hizo para construirlo? Dijimos, puso un impuesto y ¿sí? ¿Quién paga el impuesto? Los que están bajo el reinado. ¿Todo el pueblo de Israel pagó impuesto? No, algunos no. Algunos estaban fuera ¿sí? O defraudaron Hacienda, no lo sé, ¿sí? El segundo Betamigdash, ¿quién lo construyó? Ezra y Nehemías, cuando volvieron de Babel. ¿Cuál es el porcentaje de judíos que volvieron de Babel? 20%, ¿sí? No lo construyó todo el pueblo de Israel, ¿sí? No hubo suficiente Itorerut desde abajo, ¿sí? Pero entonces llegamos al tercer Betamigdash. Y el tercer Betamigdash, ¿dónde estuvo el despertar? ¿De qué fue construido? ¿De qué se está construyendo ese Betamigdash? De todas las lágrimas que vertemos, de todas las tefilot que hacemos pidiendo el Betamigdash, de todos mis fallos, mis subidas y mis bajadas, de todo lo que fue mi Abodat Hashem para conseguir llegar al día en el cual pueda haber ese Betamigdash. O sea, no hay más Itorerut desde abajo que esta posible. Está construido de todas nuestras tefilot. ¿Bien? Y no solamente eso, Behol Masehem, es decir, en todas las circunstancias, tanto si es visible la presencia divina como si no es visible la presencia divina. En el más puro exilio es que nosotros hemos estado pidiendo para que se revele esa presencia divina a través de ese tercer Betamigdash. 2000 años de petición es lo que ha construido ese Betamigdash que estamos esperando. ¿Sí? Dijimos que el Har Sinai, el monte de Sinai, es lo que marca la hoja de ruta para el futuro del pueblo de Israel. Dice, Ashokina Yardá, la presencia divina bajó de arriba hacia el monte. Vayered al Har Sinai. Bajó al monte de Sinai, Hashem. Bien. Sin embargo, ¿cuánto duró esa bajada? Hasta el becerro de oro. ¿Sí? Sin embargo, el Mishkan, ¿qué es? El Mishkan es el despertar. Trae oro, trae plata, ¿sí? Para construir algo ¿qué? Que es eterno, que fue almacenado y que se guarda. ¿Sí? Humalea, es decir, el Har Sinai es y se llenará la tierra de conocimiento de Dios, porque Dios baja. Pero el Mishkan es aquello eh, perdón, Kaja Mishkan Shel Midbar, así es el Mishkan del desierto, es lo que va a marcar la ruta del tercer Betamigdash, que va a ser también eterno. ¿Por qué? Porque en el Mishkan del desierto no lo construyeron solamente los ricos que estaban junto con el rey, que pagaban los impuestos. No lo construyeron solamente una parte del pueblo, que son los que no se volvieron de Babilonia. Todo y cada uno del pueblo de Israel, Veikuli Terumá, tomarás una Terumá, Meet Kol Ish, de toda persona. Y así nos dice la Torá, que vinieron los hombres, las mujeres, todo el mundo vino a aportar y todo el mundo quería traer su parte para construir ese Mishkan. Eta Nefilot, ¿qué son todas esas cosas que nosotros aportamos? Nuestras caídas, ¿sí? Nuestras subidas, ¿sí? Todas nuestros dolores, ¿sí? Y entonces, ahí es cuando va a caer construido desde el cielo.
¿Pero por qué? Gracias al despertar que hemos generado desde abajo. Dijimos que la otra pregunta era que la Torá no nos dice, no empieza diciéndonos, hacedme un santuario y necesito oro, plata y cobre, etc. Dice, traedme todo esto y me haréis un santuario. Bien. El Ar Sinai, el monte de Sinai, dijimos es que Dios baja. ¿Sí? Cuando Dios baja, después ¿qué hay que hacer? Subir. Terumá de la Shon Leharim. Elevar. Hacer subir. Leharim. ¿Sí? Es, no sé cómo es, en qué idioma la expresión de recoger fondos es levantar fondos. ¿Sí? Fundraising. ¿Sí? Fundraising. ¿Por qué? Es atramá, es una donación. ¿Por qué? Porque levantas. Sí, claro. ¿Sí? Levantar. ¿Qué es levantar? Es, es revelar a la presencia divina que bajó al monte de Sinai, que estaba arriba. ¿Sí? Y el mundo en ese momento no estaba preparado. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la Torá que dice que Dios puso la montaña sobre ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue una imposición. Vayere Hashem. Bajó Dios. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? Pero ahora viene y dice, ¿sabes qué? Que Juli Teruma, traedme, dadme, ¿sí? Que es, coged todo lo que es la materialidad vuestra y dadme y ofrecedla, ¿sí? Y ahí, eso es lo que viene de un despertar de abajo. Dice, la Shejinah, por el hecho de que nos puso la montaña sobre nosotros, no penetró en nosotros y no provocó un efecto tan interior como debería provocar. ¿Por qué? Por lo tanto, el Mahamad al Sinai, la revelación del Sinai, tiene una duración temporal. Geta Egel, el becerro de oro. El Mishkan, dicen nuestros sabios, viene a reparar la falta del becerro de oro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el concepto es Tarimu Terumá, elevar una donación. Todo hombre, toda mujer, ¿sí? Kol, Ejad, cada uno de vosotros tiene que separar y elevar una parte de su fisicidad. Si no, Fisicabilidad. si no me invento una palabra en cada shur, no avanzamos. Vamos a hacer un glosario. Glosario. Cada uno de vosotros tiene que donar, tiene que, ¿sí? Elevar una parte de su, no, de su física, no, de su gashmiut, materialidad, gracias, de su materialidad. Veas, es de lo hacemos al Sinai. Eso no lo hicimos en el monte de Sinai. Eso no lo hicimos en el monte de Sinai. Dios bajó y nos elevó, pero nosotros no elevamos nuestra materialidad, porque escuchamos, llegamos al nivel de profecía, ¿sí? Pero, pero coger y nosotros convertir nuestra materialidad en algo que estamos elevando, eso no ocurrió cuando Dios bajó. Si era el círculo de la pantera, lo que está diciendo. Akadosh Baruj Hu bajó El hecho de dar revela a Kadosh Baruj Hu en la materia. en la materia. Y el Akadosh Baruj Hu, que no es inmaterial, se revela de arriba a abajo en la materia, y Dios es el sentido contrario, coge la materia y la eleva. Entonces, a Kadosh Baruj Hu, cuando nosotros damos de nuestra materialidad y la elevamos hacia Kadosh Baruj Hu, estamos convirtiendo, estamos revelando a Hashem de abajo hacia arriba. Muy bien, cerramos el círculo. Muy bien. La Geulá, la redención, no es el monte de Sinai. Esa es la mitad del libro. Sino que es el Mishkan, sino que es el tabernáculo que yo elevo. La parasha de Terumá, en esta parasha de Terumá, elevo al mundo. ¿Sí? A Olam, el mundo se convierte en ser un lugar para recibir a la presencia divina. Bien. Eh, dice, cuando Akadosh Baruj Hu se reveló, dice el Midrash,
Cuando Hashem iba a empezar a hablar, no se escuchó ningún otro sonido en todo el mundo. Ni pajaritos, ni vacas, ni... ¿Sí? Y dice, ese es el problema. Y Akadosh Baruj Hu actuó sobre todos de la misma manera. Y la cuestión es que no somos todos iguales. No somos todos de la misma manera. Cuando actúa sobre todos nosotros de esa misma manera, quiere decir que no estamos listos. Por eso, el Bet HaMikdash Shelishi, el tercer Bet HaMikdash, se llama Mahon Leshivteja Pa'alta Hashem. Decir, un lugar para qué, Leshivteja, para hacer nosotros que tú te sientes en él. Le estamos preparando su asiento. Como decimos cuando habla de Amalek, dice, Kiyad al-Kes ya, porque hay una mano en el trono de Dios. Pero la palabra Kes, trono, ¿cómo se dice normalmente la silla? Kisé. Le falta, está incompleta. ¿Sí? En realidad es Aleph Hei, bueno, es o Yud Hei, Kisé. Es decir, que le faltan dos letras del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dice, ni yo ni mi trono estamos completos mientras esté Amalek en la tierra. Perfecto. Pero es ese concepto de crear un trono, crear un asiento para la divinidad. Eso es Mahon Leshivteja, un lugar donde te vas a posar. Y eso lo construimos nosotros. ¿Sí? Aunque tú lo vas a hacer bajar de arriba, pero nosotros construimos el asiento. Nosotros mismos traemos al mundo y lo convertimos en un lugar para ser el lugar donde va a reposar. ¿Sí? Meet Kolish. Por eso dice, de todo hombre que su corazón quiera donar. Y Terumata Mishkan, porque la donación del Mishkan, del tabernáculo, viene de la fuerza de los seres creados y no de la fuerza del creador del mundo, por así decirlo. Nuestra. Porque ella depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Bedargá, del nivel personal de cada uno de nosotros. Este borrador que estábamos diciendo del Mishkan, ¿por qué fue? Para aprender del exilio, de los viajes, del desierto, para aprender de las caídas y que después iba a ser almacenado. ¿Sí? Como decimos, o dice la tradición ashkenazí, en la hora de la Nihilá, que todas nuestras lágrimas almacénalas en un odre. ¿Sí? Es decir, que todo eso que nosotros fuimos padeciendo en esos viajes, en ese exilio, donde teníamos un Mishkan, que a veces hacía que fuese visible y a veces no era visible, ¿sí? Ese exilio de 2000 años que estamos viviendo, en los que a veces, más veces no que sí, pero a veces es visible la presencia divina y a veces no es visible. Todo eso que hace traer los materiales que vienen de abajo para poder construir ese majón, para que le shifteja, para que se pueda asentar la presencia divina cuando el tercer templo baje. Por lo tanto, en realidad, no hay otra misma como esta. ¿Sí? Me haréis un santuario y residiré en vosotros. ¿Qué número de mitzvah es? Según el Sefer HaJinuj es la misma número 95. Sí. Dice, ¿cómo vamos a hacer el Mikdash, este santuario? Por medio de nuestro despertar, de hacer ese lugar, ¿sí? Muat Shela Shebuayim. Ese lugar que a priori era para 2 semanas, ¿sí? Ese Mishkan que era temporal, un mes a lo mejor, 2 meses. Esa es la realidad del Mikdash. Y entonces la casa que se va a construir va a estar de pie para siempre, para toda la eternidad. Muy bien, vamos a traer un último concepto, ¿sí? No me quedan 10 minutos. 6. Pero es muy interesante. Es muy interesante. Eh, Dice, la parasha nos dice, Veikuli terumá. Tomaréis para mí una terumá, Meet Kolish, de toda persona que su corazón sea dadivoso, Tikhu et terumati. Tomaréis mi terumá. En el versículo está repetido 3 veces, terumá. Veikuli terumá, Meet Kolish asher yidbenu libo tikhu et terumati. Vezota terumá, y esta es la terumá que tomarás de ellos. 3 veces. Rashi explica y dice, dijeron nuestros sabios, 3 donaciones son dichas aquí.
Una es la terumá de Beka la Gulgolet, es decir, una cantidad de mahatzita shekel por persona, que fue hecha para los Adanim. Los Adanim son los zócalos, las bases. Es decir, el Mishkan estaba hecho de postes, ¿sí? Y esos postes se engarzaban en unos zócalos que eran de plata, ¿sí? Esa plata venía de la fundición del Mahatzita Shekel, y con ellos se construyeron los zócalos y cada vez se encajaban ahí. Entonces, esos son para los Adanim. Como está dicho claramente en LPQD Mishkan, la parasha última del Sefer Shemot. Otra teruma, otra donación que lees, eh, terumata Mizbeach, es decir, la donación para el altar, otro mahatzita shekel. ¿Cuál es? Todas las ofrendas que se ofrecían en los públicas, todas las ofrendas diarias, el Korban Tamid, la ofrenda de la mañana y de la tarde, los musafim, los jodes, fiestas, etcétera, venía de dinero público. No podía venir Rothschild y decir, yo dono todos los corbanos del año. No funciona así. ¿Bien? Es más, es una discusión entre los famosos saduceos y los fariseos. ¿Sí? Además de cuándo es Shavuot, que es la discusión que todo el mundo conoce, los seduquim decían, no, Takebe Sejata Seba Boker, el corderito harás en la mañana, el que quiera que lo haga, el que quiera. Trae, falta dinero, no pasa nada. Este señor completó con su donación y tira para adelante. Los perushim, que somos nosotros, dicen, no, tiene que ser dinero público, de Me'et Kolish, de toda persona. Y entonces esa es la segunda donación. Bien, ¿cuál es la tercera donación? Beterumata Mishkan, es decir, la donación ¿para qué? Para construir el tabernáculo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es así, muy interesante. Dice, para poder empezar a llegar, para llegar a la donación, ¿qué dijimos que era la donación? El despertar, que va a hacer posible que pueda residir la presencia divina. Lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de que todo viene de Mahazit, de la mitad. Es decir, no eres tú, eres medio. Y tú, sin el otro medio, no eres nada. El fundamento de lo que se construye, no lo construyes tú, si no estás con el otro. El santuario no se construye si no te das cuenta de que tú eres la mitad y que si el otro no está, no hay para construirlo. Las ofrendas no se pueden traer si tú no te das cuenta que la mitad, tú eres solamente la mitad y sin la otra mitad no eres nada. ¿Bien? Y entonces así, cuando ya te diste cuenta, después vas a llegar a poder dar oro, plata, bronce, cada uno lo que quiera. Pero empiezas por ese majacita shekel para darte cuenta que necesitas del otro para poder conseguir que la presencia divina pueda reposar aquí en la tierra. Besrat Hashem, que tengamos el mérito de crear esa residencia aquí entre nosotros, aquí abajo, para Kadosh Baruj Hu, que veamos con nuestros propios ojos, Bimerav y Amenu, prontamente en nuestros días, ese tercer Bet HaMikdash que estamos construyendo desde hace más de 2000 años. Shabbat Shalom.